Video número 3 de refrigeración familiar convencional. En este video vamos a tratar el tema de la parte eléctrica, la conexión al motocompresor, la bifurcación al termostato, a la lamparita, al interruptor. Como así también la aplicación de un capacitor de arranque en el supuesto de que haya que hacer un servicio técnico en una refrigeradora, en una heladera, en un lugar de baja tensión que le cuesta arrancar, cómo tenemos que intervenir el relay amperométrico para acoplar este capacitor de arranque. La parte de microfaradios en capacitores de refrigeradores familiares se maneja entre 70-80, 100-120. O sea, podemos poner un capacitor de arranque, no estoy hablando de trabajo, arranque. 70-80 o 100-120 microfaradios, que va en serie con el relay. Ahora lo vamos a ver. Así que vamos a empezar a hacer la parte eléctrica, como lo hicimos en el otro video, nada más que ahora vamos a ir colocándole más cosas. Así que ya tomamos como base que tenemos el motocompresor. Salimos del Thermetic, que sería el ingreso de corriente a la unidad motocompresora. Así que acá hacemos el Thermetic. Este sería el Thermetic, en el cual tenemos 3 electrodos, que lo vamos a identificar con color rojo, arranque. Color azul, trabajo. Y color negro, línea. O sea, no hay muchos problemas en los colores, ¿no? El único que se debe respetar es el arranque rojo, peligro. ¿Pero por qué peligro? Y porque si conectamos mal, podemos quemar el motocompresor, porque las bobinas de arranque son alambre muy finito, que no soportan mucho tiempo la corriente. O sea, las bobinas del trabajo también se pueden quemar. Pero lo que sucede es que al ser alambre grueso nos da un tiempo si hicimos algo mal. Pero las bobinas de arranque no nos van a dar tiempo. Son segundos y se puede quemar. Por eso siempre tenemos que identificar el arranque. Tenemos arranque, trabajo y línea. O sea que lo fundamental es saber cuál es el arranque. Después el trabajo y la línea, como están interconectados en alambre grueso, o sea, un bobinado grueso, no tienen mayor problema, pero sí el arranque tenemos que identificarlo sí o sí. Entonces tenemos arranque rojo, trabajo y línea. Este sería el Thermetic. El motocompresor sería ahí atrás del pizarrón, por decirle así. De acá vamos a arrancar toda la parte, vamos a desarrollar la parte eléctrica. Es muy importante la parte eléctrica porque si tenemos un problema de que no arranca el motocompresor, tenemos que irnos al relay. Si no pasa corriente al motocompresor, tenemos que irnos al protector térmico o al termostato, siempre y cuando que en el enchufe o en el toma de la casa del cliente haya corriente, ¿no? Pero estas serían las partes que nosotros tenemos que ir mirando. O sea, vamos a refrescar un poco la memoria. De la línea sale el protector térmico. Protector térmico. El protector térmico cumple la función de proteger a la unidad motocompresora. Este protector funciona de la siguiente manera. Como está en serie, no está en paralelo, serie, está seriado. Cuando hay un alto amperaje, un alto consumo del motocompresor, ya sea por fluctuación de corriente, porque se olvidaron mucho tiempo la puerta abierta del heladero o por lo que sea,
Este protector, que es específico, no podemos cambiar protectores, ¿eh? No podemos poner, por ejemplo, a un motocompresor de un sexto un protector térmico de un cuarto, porque no cortaría. El consumo de un sexto es menor que de un cuarto. Entonces, se quemaría el compresor. Tampoco podemos mezclar de un quinto, de un tercio, ¿no? O sea que es específico, siempre. El motocompresor lleva un protector térmico, por ejemplo, de un sexto. El que tenemos que cambiar es de un sexto, no poner de otras medidas. Bueno, sigamos. Este protector térmico va a cortar por fluctuación de corriente, porque como es térmico empieza a calentar, hay alto consumo, y va a cortar, arquea la plaquita que tiene de acero, que se llama técnicamente bimetal. Ahora, también va a cortar por temperatura cuando está adosado a la campana inferior de la unidad motocompresora, o sea, tiene que estar apoyadito. Entonces, en tiempo real está testeando el calor que tiene la campana. Si el compresor se está yendo de temperatura, enseguida va a tomar ese calor y va a cortar, va a proteger el compresor. ¿Por qué se puede de temperatura? Por muchos motivos. Primero, la parrilla, voy cambiando los nombres, la parrilla que está atrás del refrigerador, de la heladera, que se llama condensador, puede estar toda tapada de tierra, por tierra estática. Porque no se olviden que como el condensador va a ir calentando, es un condensador, o sea, es el encargado de licuar el refrigerante, las partículas volátiles que hay en él se van a ir pegando, porque forma como una electricidad estática. Ese por un lado. El segundo, que es el más común, cuando la gente pone un pantalón, una camisa para que se seque, o zapatillas, arriba del condensador, ahí cortan el túnel de viento, o sea, cortan el proceso de licuación del refrigerante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La máquina empieza a levantar presión en la parte de refrigeración, en la parte de gas, porque no hay quien condense, no hay quien extraiga el calor, lo están tapando, porque no tiene un ventiladorcito. Estamos hablando de la primera etapa, refrigeradores familiares, convencionales. No tiene un forzador que le inyecta aire. Es estático, forma un túnel de viento. Como en el condensador va a calentar, se calienta estáticamente por el pasaje del refrigerante, entonces en su entorno, en la atmósfera, el aire, está más fría que lo que está en el condensador. Entonces se forma un túnel de viento. El aire caliente se va hacia arriba y entra el fresco, por decirlo, el fresco del ambiente, de la atmósfera. Pero si le ponemos algo arriba como una tapa, no puede salir el calor. Por eso es de que levanta temperatura y este protector térmico hace detener la marcha del motocompresor para que no le pase nada. También, si dejan la puerta abierta, el burlete se sella mal, ponen cosas calientes dentro del refrigerador, una olla de sopa o alimentos calientes, que nunca se debe poner alimentos calientes dentro de un refrigerador. Una vez que está a temperatura normal del día, del ambiente, ahí recién se pueden colocar los alimentos. Así que sigamos. El protector térmico entonces corta por dos maneras, o por fluctuación de corriente o por calor emanado de la campana inferior de la unidad motocompresora. Es que de ahí el protector tiene que estar siempre adosado, o sea, pegado a la campana. Si no, funciona solamente por fluctuación de corriente, no por transmisión de calor. Bien, sigamos. Acá nosotros tenemos una línea. Ahora vamos a colocar el relay amperométrico. El relay amperométrico siempre yo lo voy a dibujar abierto. O sea, ¿cómo es que se conecta? Tiene dos platinos, un platino-platillo, un
resorte para evitar que se rompa cuando levanta, porque se forma un campo magnético. Al formar un campo magnético, él dispara hacia arriba y acá hace el puente entre estos dos platinos y conecta el trabajo con el arranque. También tiene una bobina, que es la bobina amperométrica, que es la que le va a hacer que forme el campo magnético del núcleo. Al pasar la corriente por la bobina se forma un campo magnético y el núcleo es disparado hacia arriba, porque en ese acto, en ese momento de arranque, hay un alto consumo amperométrico, un consumo bárbaro. Son nanosegundos, pero hay un consumo alto. Entonces es disparado hacia arriba. Cuando el motocompresor arrancó, ya baja el consumo porque liberó, el rotor liberó. Entonces, automáticamente, como va a seguir pasando corriente por la bobinita. Pero ¿qué sucede? Ya no es un alto consumo, ya liberó. Y cae el platino-platillo. El núcleo también cumple la función, no solamente de dispararlo hacia arriba, sino que su peso específico hace que caiga. Una de las puntitas del bobinado va a trabajo, la otra va a línea y del Thermetic sale a arranque y de trabajo sale a la parte opuesta. Fíjense, cuando se enchufa el refrigerador, al haber un alto consumo, él dispara hacia arriba y puentea trabajo con arranque. Que, por ejemplo, si no estuviese el relay, lo queremos probar en directo, sin el relay, conectamos una línea, la otra línea trabajo, y nosotros hacemos un puente con un destornillador. Si no estuviese el relay, que lo queremos probar directo. Pero una vez que le hacemos en fracciones de segundo, así, sacamos el destornillo y le arrancó. Pero eso es para probarlo, no para dejarlo, ¿no? Si no, después cuando empecemos a hacer las pruebas en directo con el motocompresor, ¿cómo se prueba directamente para descartar que sea el relay? Vamos a hacerlo en vivo y en directo. Bien, sigamos. ¿Qué tenemos acá? Tenemos dos líneas. Tenemos una línea y tenemos una línea. O sea que si yo agarro, pongo por decirle así, un enchufe, y enchufo, el motocompresor va a arrancar. Bien, vamos a seguir. Vamos a hacer la lamparita. La lamparita siempre tiene que ser de 15 watts o 10 watts, no más grande, porque emana mucho calor cuando la puerta se abre. El interruptor, que puede ser pulsante, puede ser tipo lengüeta. Ahora, estos interruptores son al revés. ¿Qué sería al revés? Cuando se los pulsa, abre, o sea, corta la luz. Cuando sale hacia afuera, porque es que estamos abriendo la puerta, ahí conecta. Acá tenemos los platinitos. Ya tenemos la lamparita, 15 o 10 watts, más de eso no, de 15, porque 10 watts no se consigue mucho en la lámpara. Y tenemos el interruptor. Y tenemos, esto es muy importante, el portalámpara. Yo lo voy a dibujar en rojo. ¿Qué sería el portalámpara? No es un portalámpara común. Es un portalámpara de goma. Cuando se enrosca la lamparita, el vidrio de la capsulita, de la burbujita de vidrio, roza los labios del portalámpara, que son de goma, la parte exterior. ¿Por qué? Porque se forma un hermetismo, si no va a empezar a entrar agua por condensación
misma de la heladera, porque al haber frío hay una diferencia de temperatura. Entonces se va metiendo agua. Y esto forma un cortocircuito. Cuando abren la puerta, salta la llave térmica, el disyuntor de seguridad, o puede haber una pequeña, no explosión, wow, pero sí, es un cortocircuito. Bueno, y de acá, del portalámpara, que es especial, salen dos cablecitos. Uno de estos cables va al interruptor. El otro sale. Acá tenemos lamparita, portalámpara, interruptor. Si yo conectaría estos dos cables a un enchufe, la lámpara ahora prende. Si yo pulso, apaga. Estamos haciendo la parte eléctrica de un refrigerador convencional. Bien, y ahora ponemos el termostato. Termostato. Temperatura, que tiene la perillita, y tiene entrada y salida, y tiene otro conector que es para la descarga a tierra. Así que, acá tenemos la unidad motocompresora. Este va conectado, uno derecho al termostato, el otro va a la línea 220 volts, que sería el enchufe del cable. El otro va al enchufe, también. Después tenemos la descarga a tierra, que estaría todo conectado en el enchufe. Sería, acá nosotros tenemos el enchufe y tendremos la pata larga, es descarga, y después tenemos dos patitas cortas, son palitas. Así que tenemos descarga a tierra y los dos de positivo y negativo, o negativo y positivo, eso no influye, pueden enchufar. Bien, y la lamparita, fíjense, nunca hay que conectarla de este lado, porque cuando corta el termostato se apagaría la lámpara. O sea que iría de este lado. Este puente que yo hago acá así, cada vez que hago una parte eléctrica y hago un puente, quiere decir una conexión, pasa el cable por arriba. Y ahí tenemos un 220 y ahí tenemos el otro 220, o sea que sería directo. La lamparita queda apagada cuando se cierra la puerta. ¿Está? Bueno, acá entonces tenemos el motocompresor, el protector térmico, el relay amperométrico, tenemos la lamparita, el portalámpara, el interruptor y el termostato, que es el que se regula la temperatura, más frío, menos frío, congelación o no congelación. Y el termostato hace ciclar el refrigerador, para y arranca de acuerdo a la temperatura previamente programada por el usuario. Acá yo tengo un termostato, es uno de los más comunes. Acá esta tercera patita va con la descarga a tierra, o sea, viene, ¿dónde está? Viene con la descarga a tierra. El motocompresor también tiene descarga a tierra. Acá tengo un termostato.
donde tenemos máximo o apagado. Esto va a presión. Ahí está. Máximo, tenemos como punto de referencia el 5. Si me voy al 0, ahí corto. Bueno, y tiene. Este lo vamos a ver con más profundidad porque cada vez que se cambia un termostato hay que probarlo, que sea nuevo. Se coloca en las patitas una serie, que es la que habíamos visto antes en el video anterior en el tablero, y se le echa un poquito de líquido, o sea, de refrigerante, de freón, a este bulbito. Entonces él hace, tiene que cortar. Nos aseguramos de que anda. ¿Por qué? Porque hay muchos termostatos que hace mucho tiempo lo tienen en estantería, los repuesteros, y no funcionan. Y nosotros desarmamos todo, la parte de termostato, que son tornillos cableados, y nos quedamos esperando a ver que pare. Por eso tenemos que probarlos antes de colocar. Este es un tipo de termostato. Después tenemos otro. Este es otro tipo. ¿Por qué? Porque hay varios. Primero porque es un crisol de marca, ¿no? O sea, tenemos de todo tipo de marcas. Pero después tenemos termostatos que son específicos. Por ejemplo, este refrigerador convencional llevaría un termostato común y silvestre. Corta 15 bajo cero y conecta a 11 bajo cero. O sea, ese es el ciclo. Por ejemplo, si el cliente quiere más frío porque puso un pollo a congelar o puso helado, lo pone en el máximo y se va a 17 bajo cero, pero siempre la conexión es a 11, 12 bajo cero, o sea, dentro de ese rango, ciclo. Después tenemos este tipo, este es el que acabé de decir, y después tenemos este tipo de termostato, que por ejemplo, él corta a 15, corta a 17 bajo cero, pero no vuelve a conectar hasta que el sensor testea, o sea, sensa de que hay 1 o 2 grados sobre cero. ¿Y para qué se utiliza esto? Este tipo de termostato de 17-11, o sea, 17 bajo cero y 11 de conexión, es para las heladeras convencionales. Este otro tipo de termostatos se utilizan para las heladeras que tienen una placa en la espalda. O sea, del lado de adentro, cuando se abre la puerta, tiene una placa de evaporativo, un congelador. Entonces, ¿qué pasa? Si esa placa no se descongelaría toda, en 20 días se llenó de hielo y no hay más frío. Donde hay hielo no hay frío. ¿Por qué? La máquina está trabajando, o sea, el compresor está fabricando líquido para mantener ese pan de hielo. Entonces, el termostato este cumple la función de que se descongele cada vez que apaga. Corta la máquina, se descongela. A los 15 minutos, 20 aproximadamente, también varía la temperatura exterior, ¿no? Si estoy en invierno o verano, vuelve a arrancar. Y después tenemos otro tipo de máquinas que tiene este tipo de termostato, pero una resistencia calórica. Cuando apaga el compresor, se conecta, él automáticamente conecta la resistencia y se produce el descongelamiento. Y cuando llegó a 1 grado, 2 sobre 0, porque no es exacto, porque estos son termostatos todos mecánicos, no son electrónicos, exactos. Siempre tienen un gradito de diferencia. Vuelve a conectar y ahí empieza todo el ciclo nuevamente de enfriamiento. Bueno, sigamos. Ahora vamos a suponer que estamos en una zona de baja tensión. Entonces nos llama un cliente y nos dice, le cuesta arrancar, especialmente en las horas pico, por ejemplo, hora pico de 7 de la tarde a 9 de la noche, que es donde el barrio donde vive esa persona, todos están utilizando cosas eléctricas y baja la tensión, entonces no puede arrancar. Bueno, acá se coloca un capacitor de arranque.
70-80, 100-120 microfarads, o cualquiera de los dos. El 100-120 es mucho mejor que el 70-80 porque tiene más poder de disparo. Entonces, ¿dónde se colocaría? Cortamos el cablecito del relay y acá ponemos el capacitor. Capacitor es un tubito chico y lo conectamos en serie. Entonces, cuando se produce el arranque, el capacitor le hace la descarga al bobinado arranque y ahí lo saca de cero, de parada. Acá pongo 100, 120 o 70, 80. El mejor es el 100, 120. Voy a traer un capacitorcito para... A ver, no hay ninguno. Ahora traigo uno. Este sería el capacitor que iría en serie. Pero no todas las máquinas, es solamente cuando vamos a hacer un service, si hay baja tensión, le podemos acoplar un capacitorcito de arranque, no de trabajo. Bueno. Bueno, y ahora tenemos este circuito eléctrico completo de un refrigerador convencional. Todo el circuito. Hay que pasarlo en limpio en el cuaderno. Porque es muy importante tener el circuito eléctrico todo en un diagrama. Ahora voy a borrar y vamos a hacer la parte de flash gas. Ya hicimos la parte eléctrica y el circuito. Ahora vamos a hacer la parte de flash gas, donde iría el filtro molecular y el tubo capilar, que sería el encargado de restringir la presión al refrigerante. Vamos a dibujar la unidad motocompresora. Vamos a hacer el compresorcito. Termentín. Y ahora vamos a hacer la línea de alta. Condensador. Evaporador. Línea de retorno. Y caño de apéndice. Acá tenemos
de licuar. Bien, entonces tenemos la unidad motocompresora, línea de succión, donde chupa, succiona, porque está el motocompresor, hace que el evaporador haga que venga el refrigerante, porque el refrigerante se va apelmazando, se va licuando mucho en el congelador, en el evaporador. Entonces del otro lado, que sería la dirección, hace que venga. Motocompresor, línea de succión, línea de alta, condensador. Motocompresor cumple la función de chupar, succión, chupar, succión y comprimir, soplar. Chupa y tira. Comprime, nada más. Puede comprimir refrigerante, pero siempre en estado gaseoso, no líquido porque se rompe. Bien, el condensador cumple la función de disipar el calor a los gases previamente comprimidos por la unidad motocompresora en forma estática, por cambio de temperatura. O sea, condensador calienta y el entorno, la atmósfera de entorno dentro de la casa o del local donde sea, el calor empieza a subir. Entonces ahí entra la atmósfera la temperatura que esté ese día. Y ahí hace un intercambiador de calor. Por eso nunca hay que poner nada arriba del condensador, del radiador, si no se corta el túnel de viento. Bien, a la salida del condensador vamos a colocar el filtro deshidratador. Filtro deshidratador. Este filtro va a cumplir dos funciones importantísimas: de retener las impurezas y de filtrar posible humedad que haya en el sistema, porque al ser molecular, cuando pasa el refrigerante por ahí, la molécula chupa la humedad. Y de acá el refrigerante va a salir totalmente líquido, a alta presión. O sea que acá, ¿qué tenemos? Tenemos alta presión, tenemos estado líquido. ¿Y qué temperatura? Baja temperatura. O sea que ya tenemos dos cambios de estado desde que entró. A la salida del filtro, se va a encontrar el tubo capilar. El tubo capilar es el encargado de restringir, o sea, de bajarle la presión al máximo, porque es re finito. Es re finito adentro, muy, muy finito, y mide 3,25 metros de largo. Va el tubo capilar, soldadito, con símil plata y una microautógena, y va enrolladito. Y va a la entrada del evaporador también soldado. En este punto se produce el flash gas. ¿Qué sería el flash gas? Es la entrada del líquido a muy baja temperatura y la diferencia en diámetro del capilar, que es finito, con el caño que es el evaporador, es un mundo para él. Entonces cuando entra se encuentra con todo el calor estático que hay dentro del refrigerador, de los alimentos, de los líquidos, de lo que sea. Entonces, o de las cubeteras también. Entonces ingresa y empieza a comer calor. Y ahí empieza a caminar el líquido y se produce toda la parte de baja temperatura, de congelamiento, de baja temperatura. Acá aproximadamente hay entre 17 y 19 grados bajo cero. Y después tenemos el colector de líquido, que es el que va a nivelar el invierno con el verano.
Si necesita refrigerante, estamos hablando de gramos nada más, ¿no? Si necesita refrigerante porque llegó el verano, lo toma, el sistema lo toma de acá. Y si le sobra refrigerante también en gramos, llegó el invierno y le está sobrando refrigerante, lo guarda acá para cuando venga el verano. Y después se produce el retorno del refrigerante hacia el compresor. Y ahí vuelve a comprimirlo y así lo va a hacer durante 100 y pico de años. Lo que sucede es que el compresor, como tiene articulación bobinal, no va a durar 100 años. Pero el refrigerante es eterno. El refrigerante de lo que se le ocurra, de una heladera, de un automotor, o sea, de un aire acondicionado automotor, de aire de casa, una cámara frigorífica, lo que sea, el gas, el refrigerante, no se cansa nunca, no se evapora, no pierde su capacidad frigorífica, nada. Él siempre está intacto. Lo que sucede es que con las máquinas, cuando le empiezan a faltar gas, porque tiene una pérdida, es como nuestro cuerpo. Si perdemos sangre, tenemos que tapar la vena primero que estamos perdiendo. Así que este sería el circuito. Y en el próximo video, que sería el número 4, vamos a ver cómo vamos a utilizar esta salidita. Esta salidita se llama caño de apéndice. Es una microvalvulita. Es una microvalvulita que se coloca en los motocompresores. Se suelda para que nosotros con nuestra manguera de servicio, con nuestra manguera y nuestro mano vacuómetro cumple dos funciones importantísimas en el sistema. Mide presiones negativas y presiones positivas. Las negativas es cuando hacemos vacío, que extraemos la atmósfera totalmente. Y las positivas es cuando le estamos inyectando refrigerante y gradúa la presión de esta máquina, que ponemos una tablita de presiones. Iría en la línea de succión, la segunda línea de succión, que se llama apéndice de carga. Así que en el próximo video vamos a ver ya cómo se suelda el apéndice de carga, la valvulita de carga, y cómo se utiliza el mano vacuómetro. Lo vamos a dibujar acá en grande y vamos a ver todas sus partes. Así que por el momento hemos terminado el video número 3. Nos estamos viendo. Les mando un saludo afectuoso y que Dios los bendiga. No se olviden de pasar todo limpio en el cuaderno, porque este cuaderno que están haciendo ustedes es el mataburro dentro del taller que van a tener. Y tiene que estar después, cuando terminemos el curso, tienen que estar todas las hojitas plastificadas, porque van a tener las manos con grasa, están trabajando dentro del taller. Entonces el mataburro dice, ¿cómo es la conexión? Tac, 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 tal heladera, Marshall, Turena, Xi'an, Karma, Westinghouse, Lavón de Lujo, Philips, Samsung. Entonces vamos a ir haciendo los circuitos eléctricos, cada uno de cada máquina. Entonces ahí ustedes tienen el mataburro. Les mando un saludo afectuoso y hasta el cuarto video. Hasta luego.